Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este excelente espacio académico en donde el día de hoy hablaremos sobre el mejoramiento, manejo y conservación de pastos y praderas altoandinas para la alimentación ganadera. Esto en el marco de un curso internacional que se ha programado para el día de hoy. Este espacio, como siempre, llega gracias al gentil auspicio del Fondo para la Escuela Agraria y el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Esperando que sea de su total agrado, vamos a iniciar desarrollando este pequeño conversatorio respecto a este tema muy importante para el sector ganadero, para el sector pecuario. Cuando hablamos de pasturas, nos vamos a referir a todo lo que es forrajes, a todo lo que es los pastos propiamente cultivadas, pero el día de hoy vamos a centrarnos también un poquito en lo que es praderas altoandinas. En virtud de ello, vamos a iniciar diciendo que los efectos del cambio climático en la zona se hacen cada vez más evidentes por la disminución del área de las nevadas permanentes y la disminución de la disponibilidad de aguas, cuyas consecuencias se aprecian en el paisaje cada vez más desérticos, que presenta también pérdida de especies vegetales de alto valor alimenticio para los animales, ya sea alpacas, ya sea los camélidos, ya sea los ovinos, ya sea los vacunos, de acuerdo a la realidad en la que vivimos. De igual forma, la limitada disponibilidad de agua para la producción de estos pastos incide en la baja alimentación de nuestros animales. Por ende, pues disminuye la producción y la productividad. Esto referido pues en cantidad y calidad tanto de la fibra y la carne de los animales. Y los criadores van a tener disminución de su población y también menores ingresos económicos, el cual pues termina acentuándose con las migraciones a las ciudades y el abandono de las zonas altas. Hoy en día existe una creciente demanda mundial de alimentos, sumado a la constante presión ambiental que nos obliga a optimizar todo proceso productivo dentro del ámbito, obviamente, ganadero. La actual situación nacional apunta a una reforma total de los sistemas productivos. Por eso es que hoy en día muchos profesionales avisoramos la poca sostenibilidad de los sistemas intensivos estabulados que existe en la costa y ven con ojos optimistas el futuro ganadero ya más en la sierra y en la selva. Y para lograr estar a la par de esta demanda nacional de carne y leche, al igual que otros países en la que sí hay mayor interés desde el mismo gobierno, del mismo estado, para ser competitivos. Entonces debemos optimizar nuestros procesos e incrementar también la productividad y en nuestro caso, pues, de cada hectárea de pastura debemos sacarle gran provecho. El ganadero que utiliza el sistema de pastoreo, pues en realidad es un productor de pasto y los animales son simplemente transformadores de ese pasto en carne y leche. Por eso es que dentro de este curso vamos a hablar de algunas técnicas, de algunos pasos, de mejoras, métodos para el establecimiento de pasturas, la conservación de las mismas. Hablaremos de la recuperación de pasturas degradadas y la administración de potreros. Entonces, eh, con estos antecedentes vamos a hablar del mejoramiento de pastos y esto implica pues diversas prácticas para aumentar la calidad y cantidad del forraje, lo que a su vez mejora la productividad ganadera, ¿no? Que incluye la selección de especies adaptadas al clima y al tipo de suelo, el manejo adecuado del suelo,
que tiene que ver mucho pues con la fertilización, con el drenaje y otros aspectos. Y la implementación, por supuesto, de sistemas de pastoreo que permiten una recuperación eficiente de los pastos. Vamos a ver de igual manera algunos aspectos claves en el mejoramiento de estos pastos. Uno de esos aspectos claves es la selección de las especies. Significa elegir especies forrajeras adecuadas al clima, tipo de suelo y necesidades de los animales, ya que esto es fundamental. Se puede utilizar tanto pastos nativos como pastos introducidos que se adapten bien a nuestro entorno. Para ello también es esencial otro aspecto clave que es el manejo del suelo. Y dentro del manejo del suelo tenemos que tener en cuenta varios aspectos también, como la fertilización, el drenaje, la aireación, la materia orgánica. En el tema de la fertilización, tiene que ser adecuada y basada en un análisis de suelo, y es esencial esto pues porque asegura que los pastos tengan acceso a los nutrientes necesarios para su crecimiento. Si no hay una fertilización adecuada, al igual que los demás cultivos, vamos a tener bajo rendimiento y no vamos a lograr el objetivo de nuestros cultivos. En cuanto al drenaje, un buen drenaje del suelo evita la acumulación del agua, que pueda dañar también las raíces de las plantas y reducir la calidad del forraje. La aireación va a mejorar la infiltración del agua y el acceso de las raíces a los nutrientes. Y la materia orgánica tiene que ser incorporada al suelo para mejorar la estructura, la retención del agua y la disponibilidad de nutrientes. Entonces, esto es otro aspecto clave que tenemos que tener presente cuando hablamos del mejoramiento de pastos. Obviamente, estamos hablando de el cultivo de pastos en nuestras praderas. El otro aspecto clave en el mejoramiento de pastos es el control de plagas y enfermedades, pero este tema vamos a hablar en otro curso con mayor profundidad. Sin embargo, vamos a hacer algunos conceptos, ya que tiene que ver también con el mejoramiento de nuestros pastos, como decíamos. El control de estas plagas y estas enfermedades nos van a ayudar a mejorar nuestras pasturas, ya que es importante para evitar la pérdida del forraje. Pues gusanos blancos, gusanos de alambre, los grillos, los topos, hormigas, entre otras plagas importantes que incluyen a los salivazos, a los miones, a los gusanos peladores o las candelillas. También hay plagas como la cochinilla harinosa que se alimentan de la savia de las hojas y de los tallos. Y aquí he puesto algunas imágenes para que lo recordemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del salivazo. De igual manera, hay otras plagas también, ¿no? Como los pulgones, la mosca de la fruta, inclusive la araña roja, el escarabajo o la gallina ciega, la larva minadora de hojas. O sea, hay un montón de plagas que nos van a afectar a nuestros pastos, tanto a los pastos cultivados y a los pastos perennes, pues, de las zonas altoandinas. Entonces, frente a ello, tenemos que tener también nosotros un plan de control integrado, pues, de estas plagas y de estas enfermedades. Pero, como les decía, esto hablaremos en un espacio aparte. Entonces, el control de plagas y las enfermedades también son aspectos claves que debemos tener en cuenta para el mejoramiento de nuestros pastos. Si hemos hablado de enfermedades, entonces debemos hablar también, perdón, si hemos hablado de plagas, podemos hablar también de enfermedades, y aquí vamos a denominar pues a las más comunes en los pastos, que incluye la roya,
la mancha parda, la mancha dólar o la quemazón por Phytophthora. También son frecuentes enfermedades como la mancha foliar o la pudrición radicular o los anillos de hadas. Aquí, como podemos ver en las láminas, cada una de estas enfermedades se manifiestan de distintas formas, ¿no? Los factores que influyen en la aparición de estas enfermedades ya sabemos que son pues por condiciones climáticas, por condiciones del terreno y por el manejo inadecuado, ¿no?, de nuestros pastos o también por el exceso de paja. En el tema de las condiciones climáticas, saben ustedes que está pues el tema de la temperatura, la humedad, la lluvia, y en el tema de las condiciones de nuestros terrenos va a tener mucho que ver el drenaje, la fertilidad de nuestros suelos. De igual manera, en el tema de inadecuado, es el tema de la siembra, es el tema del corte, la fertilización, muchos aspectos más, ¿no? La rehabilitación de pastos degradados consiste, pues, consiste en involucrar diversas técnicas para recuperar la productividad y la biodiversidad de estos ecosistemas. Estas técnicas van desde la resiembra de especies forrajeras hasta el control de malezas y la resiembra con especies adaptadas y la fertilización y el control de la erosión. Estos aspectos son importantes en el mejoramiento de nuestros pastos. El aumento de la biodiversidad también es otro factor importante, ya que la incorporación de leguminosas y otras especies forrajeras en la mezcla de pastos aumenta la biodiversidad, mejora la calidad nutricional del forraje y contribuye a la fertilidad de nuestros suelos. Entonces, estos aspectos son relevantes en el mejoramiento de nuestros pastos. De igual manera, el manejo del pastoreo es un factor muy importante, ya que consiste en la rotación de potreros, en el control de la carga ganadera y la altura del pastoreo. ¿Y qué es esto de rotación de potreros? Como podemos ver acá en la imagen, permite que los pastos se recuperen entre periodos de pastoreo, lo que mejora su calidad y resistencia. Significa que vamos a distribuir los pastos, vamos a distribuir los potreros y vamos a rotar a los animales, como se puede ver en la imagen. Y en el control de la carga ganadera, vamos a ver la cantidad de animales que debemos incluir en esa parcela. Por eso dice que ajustar la cantidad de animales por hectárea a la disponibilidad del forraje es fundamental para evitar el sobrepastoreo y la degradación de los pastos. Muchas veces ingresamos una cantidad exagerada de animales a un potrero, a un espacio, entonces tan pronto consumen y terminan perjudicando inclusive la raíz de los pastos, ¿no? Empiezan en algunos casos, hasta la tierra. Entonces, tenemos que tener en cuenta la cantidad de animales que tenemos que ingresar, ¿no?, a un espacio adecuado. Y también tiene que ver mucho con la altura del pastoreo, porque significa mantener una altura adecuada de pastoreo, ni demasiado alto ni demasiado bajo, para permitir que las plantas se recuperen adecuadamente. Como pueden ver acá, tiene que dejarse pues un 20 centímetros, ¿no? Por lo menos, porque si vamos a dejarlo sin raíz, entonces habremos terminado con nuestros pastos, con nuestros cultivos. Entonces tenemos que ser responsables en el manejo de nuestros pastos, en el mejoramiento de nuestros pastos, que tiene que ver mucho con el manejo del pastoreo. La persona que hace el pastoreo pues no es cualquiera,
¿no? Entonces, tiene que tener cierto conocimiento también. Por eso es que hablamos de la explotación ganadera, de la administración ganadera, hablamos de una crianza tecnificada. Las técnicas y métodos para la formación de pasturas, dentro de estos, pues existen algunos pasos a tener en consideración, y esto es, por ejemplo, la preparación del suelo. Sabemos que todo productor debe ofrecer pues los nutrientes necesarios para el óptimo desempeño productivo del pasto, y esto se logra pues haciendo trabajos diversos, como por ejemplo, aquí estamos viendo el tema del riego, el tema de la nivelación, el tema de esto desterronado, de la aireación, de darle una capa adecuada a nuestro terreno. Hay que uniformizar nuestros terrenos, ¿no? Distribuyendo nuestras parcelas. Entonces, a eso se refiere, a todas esas acciones que nosotros realizamos, se va a referir la preparación del suelo para la instalación de nuestro pasto. Ahora, vamos a incidir un poquito en el muestreo. Sabemos todos que el análisis del suelo es una de las herramientas más importantes y baratas para la preparación correcta de un área. Entonces, los suelos deben ser muestreados de manera correcta, de manera aleatoria y en áreas representativas de cada potrero. Entonces, para esto debemos procurar eh, no tomar muestras donde el suelo tiene exceso de humedad, heces de animales o en presencia de hormigas. La manera más simple es haciendo una limpieza de la superficie del suelo sin dejar hojas, solo el suelo pelado. Luego procede a cavar un hoyo de aproximadamente 20 centímetros de profundidad en forma de BV, y se realiza un corte de aproximadamente 3 centímetros con una pala, como se está viendo acá, ¿no? Esta submuestra es mezclada con el resto de submuestras recogidas en las distintas áreas. Como estamos viendo acá, hemos clavado en un punto, en otro punto, en otro punto, en otro punto. Entonces, todas esas muestras que hemos recogido vamos a mezclarlos. Una vez mezclado, ¿no? Se procede a colectar pues 2 bolsas de medio kilo cada uno, y en la cual pues se va a almacenar esta tierra. Se identifica colocándole algún sticker, la fecha del muestreo, el nombre del potrero, la propiedad del fundo, y se va a remitir pues una muestra para cada potrero a un laboratorio de suelo pues que cuente con el mayor número de pruebas. Además, una recomendación es que debemos guardar una de las bolsitas como contramuestra y esperar nuestros resultados, ¿no? Entonces, teniendo este resultado de la muestra del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Podemos nosotros ver cuáles son las deficiencias de nuestro suelo. Ahora, en la preparación, en cualquier situación es importante realizar la menor intervención posible en el suelo, de manera de conservar las características naturales de nuestro suelo. Si es viable realizar siembra directa, o brinda respuestas más rápidas y económicas en comparación de las prácticas tradicionales. En caso sea necesario, debemos utilizar el arado, la rastra, o procurar utilizar lo menos posible, pues estos equipos pues contribuyen a la compactación futura también en nuestros suelos. En áreas de declive es mejor realizar técnicas de conservación como curvas de nivel o andenería. Entonces, vamos a evaluar cuál de estas acciones mecánicas son las más amigables con nuestro terreno, con nuestra naturaleza y con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, la preparación del terreno va a consistir, pues, en darle las facilidades a nuestro cultivo que vamos a instalar.
Y como pueden ver ustedes acá, eh, se involucra pues varios aspectos, ¿no? Realizar una programación de la preparación, identificar la humedad adecuada del suelo para la labranza, evitar la compactación del suelo, acondicionar nuestro terreno, emplear adecuadamente la maquinaria y realizar subsolados, es decir, trabajos pues en suelos profundos. Sabemos que todos estos aspectos pues involucran una serie de pasos para acondicionar el terreno, eliminando obstáculos, mejorando su estructura, su fertilidad, drenaje, lo que favorece la germinación de semillas y el crecimiento de nuestras plantas. Entonces, estos son los aspectos que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la preparación del suelo para el mejoramiento de nuestros pastos. Y aquí está el aspecto correctivo después de haber realizado el análisis de suelo. Sabemos que ningún suelo tropical presenta niveles adecuados de todos los nutrientes necesarios para que una planta forrajera se establezca y produzca, mostrando todo su potencial. Como cualquier cultivo, las pasturas deben estar bien nutridas para resistir los ataques de plagas, competir con malezas y producir en abundancia con calidad. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, tenemos que evaluar correctamente el análisis de nuestro suelo. Entonces, los elementos minerales necesarios para las plantas siempre se dividen pues en dos, ¿no? En los micronutrientes y los macronutrientes. Los macronutrientes ya son los conocidos, los más conocidos, ¿no? Es el NPK, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Sin embargo, también en este aspecto debemos considerar el calcio, el magnesio y el azufre, ya que son aquellos que la planta usa en mayor cantidad. Y cuando hablamos de micronutrientes, vamos a hablar pues del zinc, del boro, del cobre, del hierro, del manganeso, del molibdeno y del cloro, ya que estos son aquellos que las plantas usan en menor cantidad, pero no por eso dejan ser igual de importantes. La gran mayoría de las tierras, por lo menos en América, son ácidas. Esto disminuye notablemente la disponibilidad de muchos de estos nutrientes y suele suceder que en solo que el solo anclar una solución muchas veces, muchas deficiencias en las plantas y esto dictamina los resultados del análisis de suelo. Entonces, conociendo el requerimiento nutricional de nuestras plantas, ya podemos nosotros incorporar a través de una fertilización correcta eh, las debilidades o las carencias de nuestros suelos, ¿no? Entonces, esto es un trabajo correctivo que se realiza pues en nuestras parcelas, en nuestros cultivos. La siembra es otro factor muy importante. Sea el método de siembra que se utilice, existen algunas prácticas a realizar para garantizar una mayor germinación. Por ejemplo, aquí hemos considerado que el remojo es muy importante. Algunas semillas con recubrimiento mayor necesitan un periodo más largo, sumergidas en el caso no de, de los suelos, entonces no van a salir fácilmente, entonces van a demorar. Entonces, para ello es necesario practicar el remojo, como en el caso de los taraxes, el periodo es de 12 horas, mientras que en el decumbes, en el marantu, es de 8 horas y luego pues se produce a eliminar el exceso de humedad. En cuanto a la dosificación, las semillas sabemos que son seres vivos y es importante protegerlas de los ataques de los hongos, de las hormigas al inicio de su vida y cuando son más vulnerables.
Entonces la dosificación se realiza después del remojo, con fungicidas contra hongos como el rimodil, el omay o el antracnol e insecticidas, cualquiera sea pues su nombre común, su nombre comercial, como el tifón, siguiendo las dosificaciones especificadas obviamente en los empaques, ¿no? Y se espolvorean las semillas antes de la siembra. ¿Por qué? Porque va a estar un tiempo instalado debajo de la tierra y allí están pues estas plagas, estas hormiguitas, ¿no? Entonces, a fin de que no se coman las semillas, entonces tenemos que hacer este trabajo de dosificación. De igual manera, hablaremos de la calidad de semillas. Las leyes en el Perú exigen a los importadores y distribuidores de semillas etiquetar los envases originales que contienen las semillas con la información sobre pureza y germinación de cada lote. En ese entendido, el ganadero debe buscar pues que el rendimiento que tenga por kilogramo de semilla de pasto adquirido sea el mayor. O sea, las semillas con mayor valor cultural es la que debemos usar. Serán entonces estas las que germinarán más rápidas, uniformes y tendrán mayor número de plantas por hectáreas. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor cultural? Y aquí voy a presentarle algunos datos que están dentro de la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, nos dirá en la etiqueta la pureza, o sea, la pureza varietal es en 1 kilogramo de producto, cuánto por ciento es semilla, ¿no? Entonces a eso se refiere la pureza varietal. En cuanto a la germinación, ¿cuánta de esta semilla tendrá que germinar? ¿Germinará el 100%, el 80%, el 90%? ¿Cuándo va a germinar? Y el valor cultural es que en 1 kilogramo, ¿cuánto por ciento germinará? Entonces tenemos que evaluar muy bien la longevidad también de estas semillas, ¿no? Entonces, la longevidad es el tiempo en la que ha sido ya cosechado. Entonces, fijarse que la fecha del lote no tenga más de un año de importado. De lo contrario, pues, ya no va a tener el mismo valor cultural que nosotros esperamos. Y aquí vamos a ver entonces cómo compramos las semillas. Tendrán que ser semillas polimerizadas o paletizadas, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un cuadro de las semillas puras y las semillas paletizadas. Y como pueden ver acá, 135 semillas hacen 1 gramo, ¿no? Por gramo. Y mientras que en el otro lado son 48 semillas que hacen 1 gramo. Estos de acá germinan pues en 4 días para germinar y las paletizadas de 7 a 8 días para germinar. El otro representa el 85% de germinables, mientras que en las paletizadas el 77% germinables. El 95 a 98% de pureza real y el 32 a 40% de pureza real. Entonces, sin embargo, aquí dice el rendimiento de las semillas polimerizadas es mayor en todos los aspectos. ¿Qué significa? A pesar de que en nuestro cuadro los datos de las puras son mejores que de las semillas paletizadas, ¿no? Porque el otro tiene 85% de germinables y germina en 4 días, tiene mayor cantidad de semillas, ¿no? Entonces, la explicación es que las semillas polimerizadas, también conocidas como las recubiertas o paletizadas, tienden a tener un mayor rendimiento en comparación con las semillas sin tratamiento. El polímero que recubre la semilla protege pues la misma durante la siembra y la germinación, mejorando la eficiencia en el suelo de recursos y la uniformidad de la emergencia de las plantas, lo que se traduce en cosechas más abundantes y uniformes. Entonces,
Por eso es que debemos elegir a las semillas polimerizadas o peletizadas. Ahora hablaremos del plan de manejo del pasto. Un plan de manejo de pasto es lo primero que se necesita para establecer cualquier gestión de cuidado de este. Entonces tenemos que identificar los puntos fuertes y los débiles del sistema para poder realizar estos ajustes. Además, con un buen plan de manejo, los ganaderos pueden utilizar mejor los recursos limitados, principalmente el pasto forrajero. Entonces, los resultados del plan aplicado van a permitir pensar en la estrategia que van a adoptar el año siguiente. Y un plan de manejo de pastos debe incluir algunos aspectos muy importantes, algunas etapas para mejorar el rendimiento de los pastos. Y dentro de ello está pues la comprobación de la fertilidad del suelo. También está el control de los nutrientes del suelo y está el control de la maleza y gestión del forraje. Entonces, basándonos en estos tres aspectos, vamos a analizar que que el análisis de la fertilidad del suelo permite determinar las mejores soluciones de fertilización, como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, con esto comprobaremos los resultados en diferentes estaciones y esto tiene que ser totalmente eficaz. En cuanto al control de nutrientes de nuestro suelo, también se considera como la fase más crítica en el cultivo de pastos y forrajes de la granja, ¿ah? Ya que tiene que ver con el control del pH. Asegura un crecimiento estable de hierbas forrajeras y otras plantas como el trébol, la alfalfa y otras legumbres. En el control de la maleza y gestión del forraje, el manejo del pasto incluye actividades de control de malezas. Es esencial identificarla y matarla a tiempo. Tengan en cuenta que en algunas malas hierbas necesitan pues una mayor fumigación. En este caso, debemos elegir los herbicidas para el control de la maleza con especial cuidado. Estos productos químicos también pueden incluir restricciones en el pastoreo y la siembra. De no ser así, podemos realizarlo más amigablemente, ¿no? Utilizando de repente una limpieza, un trabajo mecánico. Ahora hablaremos de las peculiaridades del manejo de pastizales naturales. Los pastizales naturales son muy frecuentes en nuestros países latinoamericanos y son la principal fuente de nutrición de nuestro ganado. Y tienen la ventaja de que no hay que sembrarlos. Por el contrario, hay una gran diversidad de especies, lo que permite pues evitar problemas de disponibilidad entre estaciones. Y tienen una gran resistencia a sequías e inundaciones o desviaciones grandes en la salinidad y la alcalinidad del suelo. La productividad máxima de estos pastizales es a finales de primavera y a principios de verano, como en muchos valles. Esta productividad también pues se ve afectada en función del lugar donde se encuentren con lomas o paisajes elevados como lugares con menos limitaciones. No obstante, el manejo de estos pastos naturales debe realizarse correctamente y con una rotación también de cultivos adecuados, o sea, teniendo pausas de aproximadamente pues 90 días en invierno, 60 en otoño y 40 en primavera, verano. O sea, la protección contra la maleza y los métodos de recuperación del paso tiene que priorizarse también aquí. Hay que tener en cuenta que el pasto natural y el elegido para pastoreo pueden tratarse de formas diferentes, no es lo mismo, ¿no? Dentro de los métodos de manejo de pasto hay
diferentes tipos de pastos y forrajes, en la cual existen varias estrategias, cada una de ellas con ventajas y desventajas. Por ejemplo, puede tratarse de una forma continua, una zona determinada durante un periodo prolongado. En este caso, si existen riesgos de sobrepastoreo o sobrepastoreo, por el contrario, un sistema de manejo del pasto rotativo mediante la rotación, en primer lugar, intensiva, de pequeñas parcelas, permite que las plantas se recuperen prolongando la temporada de pastoreo, como se puede ver en la imagen, ¿no? Pastoreo continuo, pastoreo rotativo y el pastoreo rotativo intensivo. Entonces, estos son los métodos de manejos de pastos. Vamos a explicarlo aquí mejor. El pastoreo continuo, que consiste en un sistema de manejo que supone el uso del campo durante toda la temporada. ¿Qué significa? Que la principal ventaja de este manejo de pasto es la facilidad de gestión y la minimización de los gastos generales. Entonces, al mismo tiempo, este sistema no garantiza un uso óptimo del pastoreo y la distribución del estiércol. Además, la calidad del forraje disminuye porque los ganaderos pues no tienen control sobre las plantas que consumen los animales. Entonces se refiere a eso, pastoreo continuo. Mientras que el pastoreo rotativo, esta estrategia de manejo del pasto utiliza varios campos para el pastoreo del ganado. Su principal ventaja es la posibilidad de aumentar la producción de vegetación forrajera y extender la temporada de pastoreo. Los ganaderos también pueden distribuir el estiércol por toda la zona desplazando a los animales. Al mismo tiempo, el manejo del pasto rotativo requiere costes adicionales, como por ejemplo el vallado. Entonces, para facilitar el pastoreo con animales, la altura del corte de los pastos debe ser de 20 a 25 centímetros en praderas permanentes y 22 centímetros en praderas artificiales. Entonces, obviamente, para que nuestros animales no se pasen al otro lado, tenemos que invertir, ¿no? Por eso dice aquí que requiere, pues, de costos adicionales para el encercado, para el envallado, como queramos llamarlo. El pastoreo rotativo intensivo es, consiste en que en este sistema de manejo, los agricultores dividen el campo en varios prados. Además de las ventajas del modelo anterior, este reduce drásticamente la necesidad de recoger el forraje de forma mecánica. Además, este sistema proporciona la mayor producción entre todos los tipos de manejo del pasto porque los animales consumen mucho más alimento por hectárea. Sin embargo, este sistema requiere un seguimiento detallado y más costes al principio, ya que aún así este modelo es el que ofrece más beneficios a largo plazo. Entonces necesitamos mayor material, ¿no? Para encercar, para hacer la distribución de nuestro potrero. Entonces, la única desventaja sería eso, ¿no? Pero tiene grandes ventajas. La gestión y manejo sostenible del pasto. En el manejo del pasto es vital mantener la salud de nuestro ecosistema. ¿Qué significa? Que un ecosistema competente aumenta la productividad y la diversidad de las plantas y mejora la calidad del agua y del aire. Estas medidas afectan positivamente a la salud del suelo. Se reduce el riesgo de erosión y se aportan más nutrientes al suelo, pues un manejo adecuado de estos pastos genera y promueve una distribución uniforme del estiércol animal, lo que supone un flujo adicional de nutrientes que puede utilizarse varias veces durante la temporada. Entonces, la gestión de los pastos aumenta la productividad de las plantas, promueve la salud de los animales y mejora la rentabilidad de las explotaciones y las aplicaciones de manejo del pasto.
Entonces, este concepto es importante en la gestión y manejo sostenible de pastos. Ahora, los pastos en las praderas altoandinas son ecosistemas caracterizados pues, por la presencia de pastos y otras plantas herbáceas en zonas montañosas a gran altura, donde las condiciones climáticas como la baja temperatura, la humedad, van a limitar pues, el crecimiento de los árboles. Y son comunes que en la base de las montañas, especialmente en áreas más secas. Estas praderas pues son vitales para nuestra ganadería y la economía local en la región altoandina. Como podemos ver en la lámina, los bajos niveles de humedad o las bajas temperaturas pues limitan la necesidad de arbustos y por ende los pastos están expuestas y por lo mismo empiezan a degradarse. Vemos en algunas partes solamente zonas rocosas, zonas de tierras, pero es óptimo para la ganadería ovina. Las características de estas praderas altoandinas son, en cuanto a su vegetación, predominan pues las gramíneas, las pseudogramíneas, las hierbas y algunos arbustillos, ¿no? Y estas se ubican en la base de las montañas, como decíamos, especialmente pues en áreas más secas o con bajas temperaturas que van a limitar pues el crecimiento de arbustos y árboles, por ende pues los dejan desprotegidos. Pero también es importante porque son parte de nuestro recurso forrajero crucial para el pastoreo de nuestro ganado, que incluyen pues a nuestros camélidos sudamericanos como las alpacas y las llamas. En muchas comunidades donde no hay estos camélidos están los ganados ovinos, ¿no? La actividad ganadera en las praderas altoandinas representa una importante fuente de sustento para las comunidades locales y esto es parte de su economía local. En cuanto al aprovechamiento, en cuanto al aprovechamiento, diremos que se utiliza para la cría del ganado, especialmente en la zona andina, donde más del 80% del ganado nacional se desarrolla en estos ecosistemas. Y los componentes son que en las praderas altoandinas también se encuentran bofedales, que son zonas húmedas con agua superficial o agua subterránea. Entonces, estas son las características de nuestras praderas altoandinas, por supuesto beneficiosos y que todo este tiempo ha ayudado al crecimiento de la economía local de nuestras comunidades por su importancia, por su ubicación, por su aprovechamiento y por los componentes que también tienen. Además, los pastos altoandinos no son otra cosa que un ecosistema característico de la cordillera de los Andes, que se encuentra pues a gran altitud, por encima del límite de la vegetación arbórea, pero por debajo de la línea de nieve. Permanentemente pues estos se componen principalmente de gramíneas, pseudogramíneas, hierbas, arbustos que se adaptan a las condiciones extremas de altura, de frío y de viento. Muchas comunidades tienen criando, explotando sus ganados en estas zonas que inclusive en algunos casos son propiedades ya de los parques nacionales, como en Ancash. Hay muchas organizaciones, asociaciones de, de criadores de animales vacunos que utilizan estos pastos que son en realidad propiedad de mm, de las quebradas, en este caso del Parque Nacional Huascarán. Las características de los pastos altoandinos ah, también nos, también nos enseña muchos beneficios y esto es referente pues a su altitud, ya que se encuentra a gran altura en la región de la Puna, por encima de los 3.800 metros,
Entonces, son pastos que difícilmente pues han sido cultivadas, sino son pastos nativos que sirven a nuestros animales. Por su clima, son climas fríos, con fuertes vientos, heladas, además de poca humedad. Por su vegetación, predominan las gramíneas y otras especies herbáceas. Por su importancia, son importantes para la ganadería en la región, ya que proporciona alimento para los animales y también juega un papel crucial en la conservación de nuestra biodiversidad, como podemos ver en nuestra lámina, y la regulación del ciclo hidrológico. Pero también hay amenazas que debemos tener en cuenta, que es el sobrepastoreo, la quema, el cambio climático, que son algunas de las amenazas que enfrentan estos pastizales, lo que puede provocar su degradación y pérdida. Entonces, a pesar de sus características, por su altitud, por su clima, por su vegetación, por su importancia, que son de repente el lado bueno y el lado malo, estos, estos pastos han sido el sustento de de muchas comunidades dedicadas a la actividad pecuaria. Los ejemplos más comunes de estos pastos altoandinos son pues el licho, ¿no? Todos, como podemos ver acá, en algunos lugares lo conocen con otros nombres. Es una gramínea nativa de la puna, muy resistente a las condiciones climáticas externas. La champa es otra gramínea nativa utilizado tanto para pastoreo como para la construcción de techos, como estamos viendo aquí. También lo utilizan en las zonas altoandinas donde van a hacer sus chocitas. La queñua o los quenuales son arbustos nativos de los Andes que juegan un papel importante en la regulación del ciclo hidrológico. Estos estos quenuales en las zonas bajas pues son maderables, ¿no? Pero en las zonas altoandinas, en la región de la Janca, de la cordillera, ya tienden a ser más pequeñitas y sirven pues como refugio para los animales o sirven también como pastos y debajo de ellas también algunos pastos pues empiezan a surgir, empiezan a mejorar. En resumen, los pastos altoandinos son un ecosistema vital para la región andina que proporciona alimento a la ganadería, conserva la biodiversidad y contribuye a la regulación del ciclo hidrológico. Sin embargo, es importante protegerlos de las amenazas que enfrentan para asegurar su supervivencia y la de las comunidades que dependen de ellos. El año pasado hemos visto, por ejemplo, aquí no solamente en Ancash, pero en muchos lugares, un- una quema intensiva realizado de repente por, por manos extrañas que han afectado muchos pastizales, no solamente en las quebradas, sino también en los campos de cultivos, o sea, pastos cultivados, cultivos instalados y sobre todo esto pues se termina extendiendo a los grandes potreros como son nuestras praderas altoandinas llegando hasta la mismísima cordillera de los Andes. Entonces, estos no solamente afectan pues a, a nuestros pastos, sino también a todo la fauna y la flora que vive en esa parte de la región. La pradera nativa es un ecosistema denominado por vegetación herbácea, especialmente pastos y hierbas, que ha evolucionado naturalmente en un área sin intervención humana significativa. Esta pradera nativa es el segundo bioma con mayor superficie que cubre el país después de los bosques. En la zona altoandina, el principal uso de la pradera nativa es el pastoreo del ganado doméstico, cuya población representa pues más del 80% del total nacional y representa la principal actividad económica de sus pobladores, en muchos casos.
Este potencial ganadero de la pradera nativa radica en la presencia de especies con buen valor forrajero, calidad nutritiva, paliabilidad y la gran superficie de pastizales en buena aptitud para el pastoreo, como podemos ver, ¿no? Y hay muchas zonas en las que nosotros conocemos, como la meseta del Collao. Entonces, aquí en Ancash tenemos un montón, como cerca a la laguna de Conococha, etcétera. Hay muchas comunidades que se dedican a la producción de ovinos, en algunos casos de alpaca, en otros casos de otros camélidos, ¿no? Dado que se encuentra en las zonas altas de los Andes, la temperatura promedio del aire es baja, ¿no? Es menor a 16%, 16 grados Celsius, por lo cual la velocidad de la descomposición es mucho menor a la de las zonas bajas de la cuenca y por tanto se forman pues capas gruesas de material orgánico muerto o llamado turba o turbera, como se puede ver en la imagen, acumulado por miles de años y bajo condiciones húmedas y inundadas de manera permanente. Las turbas de los páramos y bofedales altoandinos pueden tener desde centímetros hasta varios metros de material orgánico acumulado. En los Andes tropicales, los bofedales también pueden estar asociados a arbustos. La turba es más abundante entre los 4.000 a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura promedio del aire es menor a los 16 grados. En las zonas más elevadas, muchos de estos páramos y bofedales están asociados a arroyos de origen glaciar y pueden encontrarse al lado de pequeños ojos de agua ácida, y estas están cubiertas pues por delgadas capas de nieves durante periodos cortos del año. Entonces, estos también son lugares de pastoreo, son lugares que acumulan aguas y son muchos en el Perú por lo menos. Aunque tienen características ecológicas, eh, especialmente en términos de profundidad de suelo orgánico, los páramos, los bojedales y las praderas altoandinas tienen frecuentemente gran relación y proximidad. Probablemente todas deberían manejarse de manera conjunta. El pastoreo, bien sea de ganado, camélidos, o de ganado caprino, vino, o equino, o cualquiera, o vacuno, puede considerarse como uno de los principales impactos en los bojedales, pues compacta el suelo, ocasionando que pierda su estructura en forma de esponja y por ende la capacidad de almacenamiento del agua. Entonces, muchos botánicos han sugerido, por ejemplo, recientemente, que los aguajales que están en la selva podrían ser considerados también como bofedales arbolados, dado que poseen suelos orgánicos bajo condiciones de temperaturas relevantes altas propias de la Amazonía baja. Así como otros bofedales almacenan una gran cantidad de carbono, es probable, también dice, que esta sugerencia no sea aceptada, ya que, como se mencionó, estos pantanos de palmera ya son conocidos como tales y se les ha asignado nombres locales como el de los aguajales en el Perú, Cananguchales en Colombia o el de Buritizais en Brasil. Sin embargo, por su extensión, es necesario conocer su importancia como grandes almacenes de carbono. Entonces, estos son algunos datos que tenemos nosotros como parte de los estudios que se vienen realizando respecto al tema de bofedales, al tema de pastos, al tema de nuestra ganadería. Han existido muchas experiencias respecto a la recuperación de praderas altoandinas. Uno de ellos se realizó, por ejemplo, en Caylloma, en Arequipa, eh, y allí, por ejemplo, se han hecho trabajos diversos, ¿no? Que ha consistido en el aumento de la disponibilidad hídrica mediante la cosecha de agua por medio de las zanjas de infiltración, canales de riego y espejos de agua.
Además, esto ha permitido pues el mejoramiento de la cobertura vegetal de las especies nativas por medio de ahijaderos, abonamientos, rotación de los dormideros y estudio de la capacidad de carga de los pastos. Además, el mejoramiento de la gobernanza y gestión del paisaje productivo, acompañado del fortalecimiento de las capacidades y la búsqueda de acuerdos con los actores de estos paisajes, han logrado el fortalecimiento de la organización mediante el empoderamiento de líderes. O sea, de eso se trata hoy en día cuando hablamos, por ejemplo, de las escuelas de pasto, cuando hacemos estos cursos, se trata de eso, ¿no? De empoderar a los líderes, no es de que los profesionales todo el tiempo van a ir a solucionar el problema de repente de nuestros hermanos del campo, nuestros hermanos productores, sino que vamos a darle las herramientas correctas para que ellos empiecen a hacer la recuperación de las praderas altoandinas, ya que éstas han sido degradadas de repente por un mal uso de estas praderas, por un mal manejo en el tema del pastoreo. Entonces, proyectos que se han incorporado, se han realizado en algunos años, en algunos distritos, en algunas provincias, han permitido que se hagan recuperaciones de estas praderas. Por ejemplo, este proyecto tuvo un objetivo principal, y ese objetivo principal fue restaurar el ecosistema de praderas nativas, mejorando la utilización del agua y las prácticas de manejo de pastizales para mejorar la crianza, en este caso fue de las alpacas, y los medios de vida de las familias, porque no solamente tenían problemas en el tema de agua para la siembra, sino también para el consumo. Entonces, se ha basado en cuatro componentes. Uno de esos componentes fue mejorar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad. Y el segundo componente fue la recuperación de la cobertura vegetal de los pastos en épocas secanas a través de la protección con cercos y la construcción de zanjas de infiltración, el abonamiento, etcétera. El tercer componente fue mejorar la gobernanza y la gestión del paisaje también, porque si tenemos pastos, tenemos animales, tenemos recursos hídricos, entonces la capacidad paisajística también, ¿no? Es un atractivo turístico que va a mejorar la economía local. Entonces, se ha hecho trabajos de fortalecimiento de la capacidad de resiliencia. El cuarto componente fue fortalecer la organización y empoderar a los líderes locales en gestión de recursos naturales y en gestión empresarial, porque si ellos no se empoderan, ya no hay sostenibilidad, ya no hay seguimiento, entonces todos los proyectos empiezan a caer. Entonces es importante la formación de líderes para la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y para realizar también la gestión empresarial. Como podemos ver, aquí se han hecho la recuperación de áreas degradadas. Las lecciones, obviamente, nos han dejado claro algunas recomendaciones para lograr recuperar pues, áreas degradadas, y esto es priorizar eh, algunos temas puntuales que tengan que ver con la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, la cobertura vegetal, la gobernanza y el fortalecimiento. Como pueden ver ustedes aquí, se ha hecho zanjas de infiltración para distribuir el agua por toda la pradera. Se ha hecho trabajos de cultivado de la tierra para hacer la combinación pues de la materia orgánica, el estiércol de los animales, etcétera, ¿no? Para remover, para dar oportunidad a nuevas plantas, a nuevas semillas y, por supuesto, también direccionar el agua, mejorar el agua a través de una filtración. Lo más importante es aquí el, el cuadro de indicadores de línea de base al final del proyecto. Ustedes pueden ver
Aquí en las actividades que se han realizado está el manejo de pastizales, eh, que en la línea de base era cero y con el proyecto se incrementó, ¿no? En los ahijaderos, igual, ¿no? En las unidades métricas estamos hablando por hectáreas, en la línea de base teníamos 15 y con un proyecto se hizo pues de 171,5 y se ha incrementado, como pueden ver ustedes, ¿no? En 156. Entonces, por repoblamiento de pasturas, se ha hecho el repoblamiento de pasturas, se ha hecho la rotación de pasturas inclusive, se ha hecho el abonamiento que no tenía nada aquí en la línea de base, se ha hecho la siembra de avena y cebada, con proyecto ha mejorado, obviamente en la línea de base no había nada, siembra de chilligüas que deberían haber por su misma característica geográfica, pero no había el manejo de agua, cero. Con proyectos se ha incorporado, se ha incrementado en un 365, ¿no? hectáreas. En las zanjas y canales y espejos de agua, que no se tenía nada, se ha incrementado en 361 hectáreas. Entonces, el incremento ha sido inmenso, diría yo, casi el 100%. Entonces, estos proyectos de mejoramiento, de recuperación de praderas, tienen resultados. En algunas localidades, como ustedes ya sabrán, se han hecho estos trabajos también, ¿no? de instalación, manejo y conservación de suelos, instalación de pasturas. Hemos tenido programas desde Pronamach que hacían estos trabajos, hemos tenido el fondo Sierra Verde que se dio en los años 90, 95 y luego ahora tenemos el fondo Sierra Azul, pero este fondo Sierra Azul ya está más dedicado al tema de siembra y cosecha de agua, ¿no? No está propiamente a este tema. Eh, en tema de las zanjas de infiltración que se hicieron inicialmente pues para distribuir el agua y evitar las erosiones y de paso crear espacios para la instalación de pasturas, instalación de algunas especies nativas eh, como los quenuales, se han hecho estos trabajos. Entonces, la construcción de estas zanjas de infiltración en las laderas es una práctica que se ha realizado en varias regiones de montaña que apunta a la recarga de acuíferos y la conservación del suelo y el agua. Este eh, documento sintetiza pues el hallazgo de 57 estudios existentes que se han realizado en 12 países del mundo sobre los impactos de la zanja de infiltración y el agua y los suelos, pero no han tenido resultados favorables. Sin embargo, el día de hoy todavía se sigue practicando, pero quizá no porque sean no favorables, sino porque han faltado estudios completos que se deberían realizar en el lugar de los hechos. Dice, a pesar de que estos estudios incluyen 80 sitios diferentes, los autores reconocen que las condiciones y las prácticas consideradas en los estudios analizados, dicen, no reflejan toda la diversidad de casos específicos. En conclusión, no hay suficiente evidencia de los estudios existentes para concluir si estas zanjas de infiltración aumentan o no la infiltración de agua en los suelos. O eso es un estudio que se ha realizado respecto a estas zanjas de infiltración, si nos permiten en realidad conservar nuestros suelos, conservar el agua o no. Pero en algunas experiencias que hemos desarrollado, nosotros trabajamos hace unos años en un proyecto forestal y realizamos estas zanjas de infiltración para la instalación de especies nativas como quenuales, que después de un tiempo, aunque no fue ese el propósito, después de un tiempo,
Eh, Vimos cómo en esas zonas, al estar aisladas con cercos de púa, cómo los pastos habían crecido, habían mejorado la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, era óptimo para la ganadería, pero tendría que hacerse una ganadería, un sistema de pastoreo responsable, porque, como dijimos inicialmente, los animales consumen todo, incluyendo los quenuales. Entonces, en el conjunto de estudios revisados, las zanjas de infiltración reducen significativamente las escorrentías y las pérdidas del suelo por erosión y degradación. Es probable que las zanjas de infiltración beneficien a la vegetación cercana, como el crecimiento de los pastos, pero el nivel de incertidumbre sigue siendo alto para algunos estudiosos que dicen que las zanjas de infiltración no son las óptimas. Em, las zanjas de infiltración causan una alteración inicial en el suelo que puede tener impactos negativos como un aumento de la erosión. Por lo tanto, se deben comparar en un balance crítico de zanja con otras intervenciones menos agresivas en el ecosistema, dicen algunos críticos de estos trabajos. Pero restaurar o conservar la vegetación natural puede tener impactos más positivos que las zanjas para la protección de suelos, el aumento de la infiltración del agua y la reducción de la escorrentía, con menos perturbación al ecosistema y con costos menores de mantenimiento a largo plazo. Entonces, estos son eh, algunos puntos analizados por algunos profesionales que han manifestado que invertimos mucho en realizar zanjas de infiltración para el mejoramiento de pastos, pero se han realizado en algunos proyectos también, como les manifestaba, en el proyecto Sierra Verde, instalaciones de pastos en las zonas altoandinas, haciendo ya no grandes zanjas de infiltración, sino pequeñas, en las que se depositaban semillas de trébol, algunas festucas, y en algunos casos dieron resultado y en algunos casos no dieron resultado. Entonces, amerita hacer todo un análisis del suelo, aparte de la disponibilidad hídrica, de la resistencia de algunas plantas a esas alturas, ¿no? En las zonas ya un poco más bajas, las zanjas de infiltración y terrazas han sido óptimos. Por ejemplo, aquí en Yungay se ha instalado pastos, ¿no? Pastos diversos, haciendo como una especie de zanjas de infiltración en la que sí han dado buenos resultados, pero son zonas bajas donde no hay disponibilidad hídrica. Allí sí las zanjas de infiltración pues han surtido efecto, pero en las zonas altoandinas donde están ya el- las montañas, como que tenemos algunos problemas. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Ya volveremos en una próxima oportunidad a hablar muchísimas más de estos temas.